Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. Año de 1948. Así es de que, haciendo números, tenemos 73 años cumplidos, entrados a 74. Y los años han pasado tan rápido como un instante. Y no nos queda más que esperar el tiempo que Dios nos permita estar en este mundo echándole ganas. Los tiempos pasan y quisiéramos hablar de muchas cosas, pero de momento voy a narrar solamente una historia de hace 6 años o de hace 5 años, en el 2017. Y no hay prácticamente ningún interés en correr la tinta. Simple y sencillamente diremos que a mi hijo se le cumplió el deseo que tenía de llevarme a Europa. Aunque yo ya había estado en Europa varios años, cuando nació mi hijo allá por el 83, 82, 83, creció y tal vez tenía 10 años cuando me prometió y me dijo: papá, un día te voy a llevar a Europa. Y es del único hecho que me recuerdo yo de sus palabras. Y pasaron los años. Él llegó hasta la edad de 35 en el 2017 y me dice: papá, en mayo nos vamos a Europa. Pero yo estaba pasando por una de las peores crisis de salud de mi vida. Era tanta la crisis de salud que estaba obligado a caminar con un bastón. Me compraron un bastón y me inyectaba medicinas contra la ciática y con los dolores de cintura a cada rato. Y cuando escuché a mi hijo, dije, bueno, pues van a ser solamente algunas ideas de que él tiene en su mente. Pero afortunadamente en sus negocios le había ido bastante bien. Y, y yo pues simple y sencillamente lo escuchaba un poco en son de
incredulidad porque aunque íbamos a ir solamente 2 personas, los gastos económicos no eran así como para decir, voy a distraer 100 o 200,000 pesos del costo de un viaje a Europa para 2 personas, con varios días de estancia en hoteles y en lugares de donde había que pernoctar. Total, cuando me dijo, toma dinero para que tramites tu pasaporte o lo actualices, ya tenía pasaporte internacional, para que lo actualices y es más, vamos. Y me acompañaron a la oficina de Relaciones Exteriores en Morelia, Michoacán, que estaba en la avenida Lázaro Cárdenas, y, y se tramitó mi pasaporte y, y bueno, pues los advenimientos de los hechos se estaban acercando con más celeridad. Y cuál va a ser mi sorpresa de que eh, la inminencia del viaje pues estaba ya. Y me dice simple y sencillamente, prepárate porque vamos a ver si salimos en estos días. Y yo pues ya empecé a preocuparme porque yo no andaba bien de salud. La ciática me estaba prácticamente matando, me estaba haciendo ver los peores años de mi vida. Y me fui al Seguro Social y le dije a la doctora personal que tenía ahí, que nos asignan el seguro, oiga doctora, ¿cómo ve? Un hijo mío me está invitando a Europa, pero pues yo no me siento de salud físicamente en óptimas condiciones ni en buenas condiciones siquiera. ¿Cómo ve usted, doctora? ¿Me podrá eh, hacer que me pase en este mal momento de salud que estoy experimentando? Y la doctora optimisticamente me dije, sí, dice, yo lo voy a habilitar para que usted pueda hacer ese viaje con su hijo a Europa. Y, y me inyectó por un lado y por otro, me dio pastillas, me dio medicina, me dio analgésicos, me dio todo lo que ellas tuvieran a ver. Pero pues yo andaba mal. De regreso a mi casa, yo iba con toda la idea de decirle a mi hijo, mira mi hijo, ofrécele el viaje a uno de tus hermanos para que te acompañe, porque pues yo no me siento bien. Y cuando llegué a casa lo veo ahí en la sala. Yo ya con toda la decisión de posponer el viaje y salirme de ese proyecto. Y me dice, cuando lo veo sentado en el sofá, me dice, papá, aquí tengo los boletos de avión, salimos el día 11 de mayo a Europa. Y mi deseo de evadirme de ese compromiso, pues si yo no me resignaba a viajar, se tenían que hacer cambio de nombre en los titulares de los boletos de avión, que sería por Aeroméxico, el día 11 de mayo, con salida de México a Ámsterdam, por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Y, y bueno, pues le dije, bueno, pues le dije a mi hijo cuando me dijo salimos el día 11 de mayo,
México, Ámsterdam, y de regreso como el 25 o 26 de mayo, Ámsterdam, Ciudad de México de regreso. Y bueno, pues llegamos el día 11, se llegó el día 11 de mayo y ahí vamos para la capital de la República, a la Ciudad de México. Y, y pues esperando la hora de salida del viaje pasamos a, a presentar a presentar nuestro y adquirir a lograr nuestro pase de abordar y eso. Pero pues un avión muy bonito de Aeronaves de México, eh, y lo abordamos en la tarde y, y ahí vamos para Ámsterdam, ahí vamos para Europa. 12 horas de vuelo marcaditas. El avión pues con varios asientos en el centro, como 6 u 8, y laterales como 3 de cada lado. Era un avión muy grande. Y la primera hora de despegue me fui sentado la primera hora, pero después de que despegamos y el avión agarró altura y agarró vuelo, eh, me levanté de mi asiento y con el miedo que si duraba muchas horas sentado no pudiera levantarme, como ya me había pasado en mi casa estando mucho tiempo sentado. Dije, si me agarra que no me pueda levantar del asiento del avión, pues decidí irme apoyado en el respaldo del asiento 10 horas, 10 horas de avión. No me acuerdo si me senté en intervalos o no sé qué, pero fueron 10 horas y todos los asientos enfrente pues tienen su monitor, y al fondo en la clase económica en la que íbamos viajando nosotros, pues iba marcando el posicionamiento del avión subiendo, llegando a territorio de Estados Unidos por allá por la Florida, y siguiendo por el estado de Nueva York, pasando Nueva York, subiendo por la región norte del Océano Atlántico, porque agarran esa ruta, acercándose al avión, un avioncito que se va monitoreando en las pantallas de televisión o de las computadoras. Y, y pues a las 11 horas de vuelo, el capitán del avión y las azafatas anuncian que estamos llegando a Europa y que en una hora estaremos en Ámsterdam. Y, y pues yo todo cucho y renqueando y con mi bastón. Eso sí, mi bastón era nuevo. Ahí lo tengo todavía, un azul metálico con negro y una borla de tela de cinta o de cinta en negra. Pues llegamos al aeropuerto de Ámsterdam con la novedad de estar pisando suelo europeos. Para mí eran
eran 50 años después de que había yo pisado por primera vez Europa. Y estaba llegando yo a la ciudad de Ámsterdam, y la ciudad de los tulipanes. Y en esos 50 años pasados, pues tuve la oportunidad de leer obras de gentes que habían nacido en Holanda, como Ana Frank, como Vincent Van Gogh, Rembrandt, me parece. Y había yo tenido oportunidad en 50 años, y que realmente nunca pensaba volver, pero dada la insistencia de mi hijo, pues pude pude hacer este sueño realidad. Como realidad había sido 50 años antes. En 1967 fue mi primera vez a Europa, y me pareció una maravilla, porque en aquel entonces mi ruta de vuelo fue otra muy distinta. Igual íbamos a terminar cerquita de Ámsterdam, pero en mi primer viaje a Europa fue una ruta de vuelo que salía desde California, desde San Diego, eh, Los Ángeles, Chicago, que no pudimos aterrizar en Chicago por congestionamiento aéreo o algo así, nos hicieron saber, y nos desviaron a Buffalo, allí a Siracusa, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y luego nos mandaron a aeropuertos más chicos en Ottawa, y llegamos a Montreal, y de Montreal volamos a Copenhague, Dinamarca, y de Copenhague, Dinamarca, a Roma. Total que hacía 50 años que no pisaba yo Europa, y, y no porque realmente, después de haber vivido allá 4 años, pues he vivido en varios lugares del mundo, y francamente pues así como que se me hiciera. Incluso cuando llegamos al colegio donde yo estudié, me pregunta mi hijo: papá, ¿estás contento? Y así que yo, con mucho desdén, le dije: no, ¿por qué voy a estarlo? Dice: ¿cómo que no estás contento si viviste aquí 4 años? ¿Cómo que no estás contento? No, pues no, no estoy contento, hijo. Discúlpame. Todo esto para mí es como si estuviera en mi casa. Y bueno, pues cuando llegamos a Ámsterdam, en este segundo viaje que hice yo, pues pasamos por las aduanas, y los, los vistas aduanales y de migración. Les digo, hace 50 años yo anduve por aquí, porque hace 50 años yo estuve en Bruselas, que está a un paso de Ámsterdam. Estuve en Münster, Alemania, que está a un paso de Ámsterdam. Estuve en Brujas, estuve en Ostende, estuve en ciudades de Bélgica que están a un pasito de Ámsterdam, por decirlo, 300 kilómetros, cuando muy lejos 400. Y, y yo hacía bromas con los vistas de migración a holandeses, porque que me llevaba el carajo de la cintura, pero pues no quería hacerle mala leche a mi hijo y quejarme de cualquier cosa. Y, y pasamos toda la tarde ahí en Ámsterdam, pues una ciudad de primer mundo. Enfrente de Ámsterdam se llega pues en avión, que llegamos nosotros, pero tiene un acceso marítimo, vía fluvial,
por el norte de la ciudad, de un canales, y tiene por el sur de la ciudad y el oeste tiene accesos en carretera, que vienen desde Bélgica y desde Alemania. Pues total que mi hijo es muy listo para abordar vuelos y para consignar maletas y todo eso que después de estar toda la tarde en Ámsterdam, estuvimos esperando un avión que mi hijo ya había eh, contratado o adquirido boletos para salir de Ámsterdam a Florencia, Italia. Y en ese avión era un avión con tripulación española de la península, pura gente güerita y, y, y rubios, biondos, como les dicen, rubios, pero, pero pues luego se ve la calidad de los aviones transatlánticos con los aviones continentales, porque los transatlánticos tienen la novedad de tener más autonomía, 10-15 horas de autonomía de combustible, y los aviones ahí europeos de país a país pues, tendrán autonomía de 5 horas, no sé. Bueno, pues de Ámsterdam a Florencia son como 1300 kilómetros, algo así. Pues nos los echamos en un suspiro de Ámsterdam a, a Florencia. Van a perdonar, pero a veces digo ya los nombres trasplantados de un diálogo a otro y las imprecisiones propias de la celeridad en el lenguaje. Bueno, llegamos en la noche, como a las 11 de la noche a Florencia. Yo a Florencia la había visitado allá como por 1970. Como 2-3 veces visité Florencia. Una en autobús y otra en motocicleta y otra como 2-3 veces visité Florencia. Pero llegamos esta vez en el 2017, llegamos en mayo, por decir algo, en mayo 18, en mayo 13 o 14, día 13 o 14 de mayo, llegamos a Florencia y, y la y la situación a medianoche para buscar un hotel y pernoctar ahí, pasar la noche en Florencia, pues tuvimos pero como digo, pues mi hijo es muy listo para esas cosas y francamente eh, a él le valió con sus celulares y con su autonomía económica. Dije, papá, mira, nos vamos a ir en un taxi a un hotel que está cerca del aeropuerto y ya mañana vemos cómo agarramos para irnos para el centro de Florencia. Dice, ya tengo preanotado un departamento para pasar 2 o 3 días ahí en Florencia. Pero por ahora, que son como las 11, 12 de la noche, vamos a irnos a un hotel que está aquí cerca del aeropuerto para pasar ahí la noche. Ya mañana nos levantamos y desayunamos y nos trasladamos caminando o, o en un taxi nos trasladamos al centro de Florencia y tengo precontratado un departamento para estar 2 o 3 días que, que nos van a que nos van a ofrecer alojamiento cerca del Ponte Vecchio. El Ponte Vecchio pues es el puente más importante de Florencia y ahí están todos los museos de pintura, de escultura, del David de Miguel Ángel,
Santa María dei Fiori, el Bautisterio, los principales monumentos arquitectónicos de la ciudad de Florencia, que fueron hechos cuando Florencia tenía su esplendor en el 1400. Incluso tuve la fortuna de leer quién fue el arquitecto de la construcción de la iglesia de Santa María dei Fiori, el Palacio Kitty, todos los monumentos de Florencia. Bueno, el arquitecto que construyó Santa María dei Fiori tiene el nombre tan raro como el de uno de mis hermanos, Arnulfo X. Arnulfo X, allá por el 1470 o no sé qué, 1450. Pero es una construcción arquitectónica soberbia en mosaico blanco, no sé qué, en mármol blanco, una chulada pues así de... yo no he visto en México, ¿no? Ni lo había visto en San Diego, ni lo había visto en Los Ángeles. Y Nueva York sí tiene iglesias muy potentes, pero así como Santa María dei Fiori, una catedral ahí en Florencia, pues que impresiona, tiene a todo el mundo ahí durante el día, apreciándola y tomándole fotos. Hay cantantes, hay gente que anda de turismo de toda Europa, y ahí en Florencia, en esa plaza de la catedral o de la iglesia de Santa María de Fiori, se reúnen los grupos bastante numerosos de turistas, tanto europeos como asiáticos, como africanos, como latinoamericanos, de Inglaterra, de Francia, de España. Allí sentado tomando fotos, ahí en el puente que cruza Florencia, el río Arno, sentado ahí en el puente Vecchio a un lado, este, tomando nuestras fotos con nuestros celulares. Oímos pasar un grupo de españolas porque no son mexicanas, españolas que venían con su trino español y echando más hostias que la chinga, echando más hostias que la fregada, total, y muy guapas españolas, y uno ahí de estupefacto, no viéndolas pasar, y como diciendo, a mí no me importa, ¿no? Pero como diciendo, ojalá y nos identifiquemos, porque pues ellos hablan español, que sería normal comunicarnos con gente de habla hispana. ¿Por qué no nos podemos comunicar con un japonés? Ni madre, no, no se puede. Andando de turista no puedes, no puedes. Es más, cuando yo fui la primera vez a Alemania, allá por 1967, 68, yo había estudiado alemán con un curso en el Instituto Goethe, y, y cuando entré a Alemania no me salía ni una palabra en alemán, ni una, ni una, ni una. Cuando mucho me querían salir palabras en inglés que yo sí me hacía entender bastante, porque cuando yo era joven, desde los 9 años tenía pasaporte fronterizo, 10 años tenía pasaporte fronterizo, y muchísimas veces acompañé a mis hermanos a traer mercancía de San Diego, de Los Ángeles, de Bakersfield, de Delano, de un montón de ciudades y pueblos californianos, y yo me defendía bastante en inglés, pero cuando entré a Alemania no me salía ninguna palabra de alemán, a pesar de que lo había estudiado, y a pesar de que una monjita me regaló los 3 tomos de alemán de la Deutsche Welle o no sé qué era del Instituto Goethe. Pero pues de nada me sirvió al principio, hasta que en el segundo año que fui a Alemania, entonces sí me sirvió, porque nos fuimos a un curso cerca de Ámsterdam, un curso de 8 semanas, 2 meses casi. Y
y entonces ya mi alemán empezó a ser más entendible y a tener un diálogo sencillo con gente de habla alemana. Y esos cursos me sirvieron, me sirvieron porque ahora que estuve con mi hijo en Roma, está atestado de, de gente turista que viene de Alemania, pero que es muy sencilla y se suben en los autobuses urbanos de Roma. Y a mí me sale lo perico y platico, gente que me hace caso en alemán, le, les intercambio palabras y oraciones y todo eso, y la gente lo toma como por curiosidad y dicen, este señor, spricht Deutsch, my friend, hier ist eine Herrn, das spricht Deutsch. Y pues a ellos se les hace una gracia porque ellos no hablan ni madre de italiano. Los alemanes son bien pasmados para hablar italiano, lo mismo los irlandeses, los escoceses, los ingleses. No te hablan italiano porque es una lengua completamente ajena, extraña. Bueno, el tiempo que estuve tomando esos cursos a mí me sirvió con el tiempo. Y, y ahora que estuve en Florencia, pues nosotros queríamos hacer diálogo con gente española y decirles, nosotros venimos desde México, cabrones, ¿ustedes qué? Y, y pues mi, no era con afán sí, con un afán de comunicarnos con gente de la propia lengua de uno, que es la española. Porque después que nos trasladamos de Florencia, bueno, lo voy a decir más adelante, pero después de que nos trasladamos de Florencia a Roma y nos metimos al Pantheon, que es que es la iglesia donde se veneraban dentro del politeísmo la religiosidad de los romanos, sentados en una banca y un par de muchachitas asiáticas nos oyó hablar en español y dijo como en inglés o en alemán, dijo, they are Hispanics, son españoles. Y bueno, pues todo lo que uno hace o deje uno de hacer le va a servir o va a estar en deterioro de uno. Bueno, después de pasar por todos los museos allí en Florencia con mi hijo y llegar a un departamento muy bonito que se renta por días, y pues nunca está uno ahí en el día, pero estaba como a una cuadra y media del puente más importante de Florencia, que se llama el Ponte Vecchio, que quiere decir el puente viejo. Es de los más antiguos, pues, será el tiempo de los romanos, quién sabe qué será. Y y por la noche bandas de italianos tocan música en italiano y cantan también en inglés según ellos. Pero bueno, su fuerte es su lengua el italiano. Y, y, y bueno, eh, el último día de nuestra estancia en Florencia, dice mi hijo, papá, vámonos a ver un partido de fútbol al estadio de la Fiorentina. Ahí va a jugar la Fiorentina contra el Lazio de Roma. Dice, vámonos, ya conseguí boletos para ir al estadio. Bueno, pues es una bronca porque para venderte los boletos, para entrar al estadio, te piden tu identificación y tu pasaporte internacional. ¿Por qué los vándalos ingleses o holandeses hacen un desorden cuando van sus equipos a jugar a esas localidades? Y para echarle la culpa de alguna bronca a alguien, pues te venden los boletos sobre identificación personal. Bueno, pues
nos fuimos al estadio y en la noche nos fuimos ahí a oír música y a cenar. Y al día siguiente nos fuimos a la estación de trenes a tomar un tren de Florencia a Roma. Y ese tren de Florencia a Roma, pues yo ya lo había pasado en motocicleta y en autobús y en carro, pero pues no sé, mi hijo dijo unas palabras que sí le impresionaron de la campiña toscana, porque es muy bonito realmente, todo verde. Ese terreno se parece a mucho a una región que en Suiza se llama el Ticino y que está cerca de, o está en la zona donde está el lago de Lugano, el lago Mayor, el lago de Lugano. Es una serie de lagos, pero de los más turísticos es el lago de Lugano y el lago de Locarno, porque hacen festivales de cine y hacen competencias deportivas en verano, que es cuando el clima está más apto para disfrutarlo. Y, y pues llegamos a la estación de ferrocarril y compramos nuestros boletos para Roma. Y hacía 50 años que yo no pisaba Roma y esencialmente todo igual, pero más descuidado, sobre todo la zona ahí junto a la estación de Termini, que está la estación de Termini y como a 5 o 6 cuadras están las termas de Caracalla, como a como a 1 kilómetro está el río Tíber o menos, como a 8 o 10 cuadras está el río Tíber y, y por ahí pasábamos cuando veníamos de la universidad, cuando yo venía de la universidad, pasábamos y en medio del río Tíber hay una isla que se llama la isla Tiburtina y el autobús del colegio pasaba por la isla Tiburtina y pasaba al otro lado del río Tíber a una zona que se llama Trastevere. Así es de que viniendo del puro centro pasábamos a casi por estación de Termini, que es la de ferrocarril. Ahí se concentra todo el movimiento de trenes de toda Europa y sobre todo pues todos los que van a Italia. Y, y de ahí está las termas de Caracalla, que que en la actualidad o se hacen conciertos de mucha cultura y de mucha música de ópera y todo eso al aire libre, sobre todo en tiempos de verano. Y por ahí yo andaba en mi moto cuando tenía jovencito de 21 años, 20 años. Andaba en mi moto, mi Vespa, por toda la ciudad y pasaba por la estación de Termini, pasaba por las termas de Caracalla, pasaba por el Foro Romano, que está todo ahí muy cerca, pasaba por la isla Tiburtina, íbamos cruzando el río, íbamos a- al barrio de Trastevere, donde estaba Santa María en Trastevere, la zona donde había pura gente famosa, como el doctor sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón, Christian Barnard, o como el cantante italiano Gianni Morandi, Claudio Vila, y hay una serie de trattorías que se llaman trattorías donde venden pizza en las noches y todo el día hay movimiento de restaurantes, la zona de los artistas, que todos van a comer o a cenar ahí o a desayunar. Y yo ahí tuve la oportunidad de encontrarme a Gianni Morandi y en otra calle un poco más alejada a Massimo Ranieri, porque pues ni modo que andando por las mismas calles no se encuentre uno, ni modo que yo pero fue encuentros fortuitos de vernos a los ojos, pero sin intención ni yo de molestarlos, ni ellos de convivir conmigo, porque pues no nos conocíamos, pero sí, cuando se topa uno a la vista, si no es uno tan mamón,
se saluda uno y se sonríe y adelante, pues. Pero sí, esa zona del Trastevere es una zona judía muy importante porque ahí están sinagogas judías y está la iglesia de Santa María en Trastevere, que es una iglesia del medievo. Y no tan lejos, atrás de esos lugares está el Gianicolo, que es como una serie de cerros desde los cuales se ve toda la ciudad de Roma. Y, y pues ya un poco más retirado está Vía de la Conciliazione, que es la vía o el camino que se topa con la puerta de la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro. Y esa zona, pues, en 4 años en la moto yo la recorrí a diario y, y pues yo la conozco muy bien. Y cuando tuvimos que regresarnos a Ámsterdam, porque ya se habían cumplido nuestras semanas de vacaciones o de viaje turístico, pues salimos de Roma. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que en el aeropuerto de Roma, en el aeropuerto que se llama Fiumicino, que quiere decir un río porque pues el río Tíber viene y desemboca ahí a la ciudad de Ostia. Es un pueblo romano donde desembarcaban los soldados romanos y se hacía el comercio romano en la ciudad de Ostia. Y, y, y el río que desemboca ahí al puerto de Ostia se llama Fiumicino, y Fiumicino se llama también el aeropuerto en honor a ese río Fiumicino, que quiere decir río pequeño. Y las playas que dan al Mediterráneo son playas que en verano están atestadas de romanos, así, atestadas de gente que va a disfrutar del sol. Y porque el verano romano en las ciudades es insoportable, un calor de 40 grados, 38, muy fuerte. Y dicen los romanos que en verano en Roma solo andan los turistas y los gatos, porque la gente romana o se va a la montaña al fresco o se va a la playa, a las aguas más, para disfrutar el verano. Bueno, pues, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que en el aeropuerto Fiumicino, el día que salíamos para Ámsterdam, estaba el avión presidencial de Estados Unidos, donde viajaba Donald Trump e Ivana Trump. El día anterior, o los días anteriores, el Trump, descarado, caramba, había cerrado o estaba por cerrar un trato con los árabes de 350 millones de dólares. Iba a que el Papa le diera la bendición, el ignorante, por no decirle pendejo. El Papa le iba a dar la bendición, ¿cómo no? y, y, pero ahí estaba el avión. Ahí tenemos fotos y videos. Ese día que salíamos para Ámsterdam, ya casi de regreso para México. Y fue nuestra última sorpresa que tuvimos ahí en Roma. El día anterior me llevé a mi hijo a que conociera uno de los balnearios en los que yo me iba de Roma, al balneario ese que se llamaba Fregene. Se llama Fregene. Es una zona de balneario donde incluso hicieron películas, muchas películas y todo eso. Está hacia el norte de Roma, por el litoral. Y mi hijo, que no le había gustado, nomás porque unas muchachas estaban tomando el sol en topless. Bueno, pues a mí sí me gustó porque me recordó mis tiempos cuando yo me iba en la moto pues nomás a fare un giro, a dar una vuelta.
Y, y mi hijo y yo, después de ver el avión presidencial Force One de Estados Unidos, ahí en el aeropuerto de Fiumicino, donde viajaba el Donald Trump e Ivana Trump, y como anécdota curiosa o que demuestra lo confianzudo que es Trump, que nos quería poner un muro en toda la frontera de 3.000 kilómetros. Bueno, pues cuando lo recibió el Papa en su oficina de recepción de personalidades, ya al tomarse la foto, el Trump le buscaba la manilla al Papa y le quería agarrar la manilla y hacerle cucu con el dedo, y el Papa que le da un manoso: tenga, cabrón, váyase para allá, no ande de confianzudo. Y, y el que le dice a la Ivana, el Papa le dijo, porque hay la tradición que donde nació Ivana Trump es europea, nació allá por la antigua Yugoslavia, y dice, y le dice a la, ya le dio Trudlo a su marido, y Trudlo es un pastel energético para que tengan potencia los hombres. Dice, ya le dio Trudlo a su marido, porque si no, dele al cabrón este. Y cosas curiosas que pasan, pero eso está redactado, es histórico, no es invento ni narración personal. En primer lugar, porque a este Papa no lo saludé yo, a otros sí, pero a este no. Y bueno, salimos como a media mañana, salimos de Roma, de regreso ya a Ámsterdam, y llegamos como un viaje como de una hora y media, poco, como 1.300 kilómetros de Roma a Ámsterdam. Y llegamos a muy buena hora, y dice, apá, nuestro avión a México, que es de Aeroméxico, sale como a medianoche. Así es de que si quieres vamos a darnos la vuelta por ahí a visitar los Palacios de los Reyes, a visitar la casa de Ana Frank, a visitar el Gran Canal, a visitar la zona roja. Y, y y pues le digo, no, pues vamos, pues ¿qué estamos haciendo aquí? En el avión del aeropuerto de Ámsterdam nos trasladamos en una especie de tren metro al centro de Ámsterdam, y, y pues todo bonito, de primer mundo, muy, muy bonito. Y, y nos fuimos caminando, pero yo andaba que me iba a pifas de la cintura. Nos metimos una tienda donde venden productos exóticos, y llego sacando fotos ahí, porque como es libre el comercio de estupefacientes, bueno, Diego sacando las fotos, y muy amables los tenderos o los restauranteros que nos servían, y muy amables. Y al rato que oímos un quiazo, un ruidazo de puros jóvenes echándole porras a su equipo de Ámsterdam, o de la selección holandesa que iba a tener juego de fútbol. Un desorden de poca ahí en Ámsterdam. Bueno, pues ya nos alejamos de ese grupito, porque amenazaba casi como con bronca. Son muy expresivos las hordas inglesas y las hordas holandesas. Son muy expresivos, y se cuenta que arman unos borlotes de poca, porque pues en Inglaterra no hacen eso, pero también son vándalos en Inglaterra. En Italia les llaman tifosi, aficionados de hueso colorado, y en Inglaterra les llaman, tienen un nombre especial que les dan. Y, y total que ya por la nochecita,
por la nochecita que nos metemos a los bares y a la zona de tolerancia en Ámsterdam. Pues ahí las güerías echándonos ojos y invitamos a que las acompañáramos un rato. Y me dice mi hijo, ¿sabes cuánto cobran, apá? $100. Le dije, están locos, están locos. Y y bueno, pues hay que conocer el mundo porque pues si no. Y lo mismo pasa en París, y lo mismo pasa en Madrid, y lo mismo pasa en Berlín, y lo mismo pasa en Roma, ahí las termas de Caracalla, donde se hacen los conciertos de música, ahí mismo en la noche las, las muchachillas andan vendiendo el cuerpo, pero pues uno como no está para eso, pues le hace uno a loco, las evade. Y bueno, total que ya como ya que se acercaba la hora de como que faltaban 2 horas para que el avión saliera, nos fuimos acercando otra vez. Tomamos el metro, como es un tren subterráneo y una parte subterránea, y cruzando canales ahí en Ámsterdam, canales pues de agua, pues, este, cruzando canales y saliendo al aeropuerto de Schiphol. Se llama el aeropuerto de Schiphol ahí en Ámsterdam. Y, y, y llegamos a consignar maletas y a hacernos presentes ahí. Total, ya lo abordamos y el avión de Aeronaves de México despegó. Un avión muy moderno, se veía luego la calidad y se veía que iba a ser un viaje de, de muchas horas transcontinentales, un avión de vuelos transcontinentales. Y, y, y el Diego, que me da un susto, cabrón, se le bajó el azúcar y ahí ando consiguiendo con las azafatas algo que lo reanimara. Total, lo estabilizamos y ya todo tranquilo. Llegamos, llegamos llegamos a México en la fecha prevista y estaba lloviendo en México. Aterrizó el avión y nos fuimos en taxi o en autobús o en metro, no me acuerdo. Nos fuimos a la estación de autobuses del norte ahí en la Ciudad de México. Agarramos nuestros boletos de, de México a Morelia y ahí venimos por el Estado de México y entrando acá por el balneario de Atzimba o por la autopista y llegamos a Prados Verdes. Y bueno, son cosas que pasan, pero y son cosas que uno no se las espera. Yo los viajes que he hecho a Europa no, ninguna de las ocasiones me las esperaba. A mí me llegan y me llegan y punto. Pero pues son cosas que Dios manda y regalos que Dios da y uno que tiene que ser agradecido y agarrar la onda. Y como me dijo una gran personalidad que era mi mecenas, me dijo: Javier, aprovecha la oportunidad que Dios te da para tu enriquecimiento cultural. Y bueno, los que me dieron algo tan buenas ondas y los que no dan nada, pues ay,
van arrastrando la cobija y hacen que uno la arrastre también. Pero bueno, la vida está hecha de experiencias positivas y de experiencias negativas. Y uno no debe involucrarse con lo malo. En todo hay que ser medidito y si se puede hay que ser epicureístas, si se puede hay que ser estoicos. Y si se puede hay que ser académicos, si se puede hay que ser sistemáticos. Y si se puede callarse la boca, se la calla uno. Pero pues la vida es así. Y como dijo el cantautor Napoleón, nada te llevarás cuando te marches, cuando se llegue el día de tu final. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Vive feliz ahora mientras puedas. Vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. José María Ruiz Napoleón, en su canción Vive. Bueno, pues, de que aquí era, that is enough. Basta.